Bienvenidos a Signa Política. Este podcast es sobre señales, las señales de riesgo político más importantes de la semana en Venezuela y América Latina. No damos las noticias, desciframos lo que hay detrás del ruido en entornos complejos. Episodio 7. Novi Ordinis Transactionalis, el nuevo orden transaccional. En este episodio hablo del desacoplamiento entre el discurso de la Casa Blanca sobre la recuperación de Venezuela y la realidad que percibe la ciudadanía. Descifraremos las señales. Signa, señales. En esta sección identificaremos las señales más importantes del contexto político venezolano. En el episodio de hoy hablaremos del creciente desacoplamiento entre las expectativas de los venezolanos y el discurso de los Estados Unidos sobre la situación económica del país luego de la captura de Maduro el 3 de enero de 2026. Primera señal. La Casa Blanca se muestra cada vez más complacida con el gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Entre el 23 de febrero y el 7 de mayo hemos identificado al menos 91 menciones a Venezuela por parte de diferentes funcionarios de la administración de Donald Trump. El 25% de estas menciones hablan sobre la captura militar de Maduro, 24% sobre los recursos extraídos y 18% el reconocimiento que se hace a la presidenta Rodríguez por su trabajo. Una de las expresiones más recientes de Donald Trump sobre Venezuela la dio el 7 de mayo de 2026. Según Trump, la gente en Venezuela está muy feliz y están bailando en la calle debido a la cantidad de dinero que está llegando gracias a las grandes compañías petroleras. Segunda señal. Los mercados están mostrando señales de optimismo hacia Venezuela como lugar para invertir. El índice de bonos emergentes de JP Morgan Chase y compañía, que es una medida del riesgo país basada en la diferencia entre el valor de los bonos de Venezuela y los del Tesoro de Estados Unidos, muestra una caída de 12.741 puntos en diciembre a 5.557 en abril. Si bien sigue siendo por mucho el más alto de América Latina, es una caída significativa. En el caso de América Latina, el mejor país para invertir según el índice de JP Morgan es Uruguay con 62 puntos, mientras que el segundo peor país para invertir luego de Venezuela es Argentina con 556. En este contexto, la licencia general número 58 cobra vital importancia porque abre la puerta a que el Estado venezolano y PDVSA puedan contratar servicios de asesoría para la reestructuración de la deuda. Aunque no permite la reestructuración en sí misma, la negociación, conciliación o pagos desfavorables en oro y criptomonedas. En todo caso, es una medida que abre el mercado financiero al mundo nuevamente y ofrece la oportunidad de iniciar procesos de reestructuración de deudas en Venezuela. Además, otra noticia sobre los mercados es el incremento del número de vuelos hacia Venezuela desde distintas partes del continente, siendo el vuelo Miami-Caracas de American Airlines el más emblemático en este sentido. Tercera señal. A pesar de lo anterior, los trabajadores venezolanos han estado protestando por sus derechos sindicales y sus derechos salariales. En esta semana que acaba de terminar, los trabajadores fueron a la sede de la Embajada de los Estados Unidos luego de que el gobierno de Rodríguez no hiciera un aumento en el salario mínimo, sino un incremento en los bonos. En su manifestación ante la representación diplomática estadounidense, los representantes de la clase obrera venezolana dijeron que venían a decirle a los Estados Unidos que lo que necesita el país es una transición
y que debe tomar en consideración a los trabajadores, estudiantes y sectores de la sociedad civil. Queremos unas elecciones libres. Este dato lo podemos unificar con el reporte trimestral del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, quien indica que entre enero y marzo de 2026 se han registrado casi 2.000 protestas, siendo el mes de marzo el de mayor intensidad, con 705. Pero más interesante que el número de protestas, que ya de por sí es alto y que viene en crecimiento, es el tipo de protesta y el cambio a lo largo del trimestre. En enero, 88% de las 622 protestas que hubo fueron sobre los derechos civiles y políticos, mientras que solo 12% sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. En febrero, las protestas por derechos civiles pasaron de 88, como habíamos visto, a 71, mientras que las de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales subieron a 29%. En marzo ya la relación se había invertido. 64% de las 705 protestas que hubo fueron sobre los derechos económicos, sociales y ambientales, frente a 36% de las de derechos civiles y políticos. Novi ordinis transaccionalis. Luego de 4 meses de la captura de Maduro, las expectativas de los inversionistas van mejorando. Las licencias generales aprobadas por la OFAC y el incremento de la conectividad en el país y en el mundo, aunado a las reuniones en hoteles de lujos en Caracas, dan cuenta de este ambiente de inversión. Para un presidente como Donald Trump, que viene del mundo de los negocios, estos son indicadores de progresos. El éxito se mide en la cantidad de dinero que se obtiene de un negocio. Lo demás es secundario o terciario. Pero del lado de la ciudadanía, la situación es diferente. Los beneficios de estas inversiones y grandes contratos no se ven en el salario, en el día a día de la gente. El diferencial cambiario se mantiene alto, la inflación se ha ralentizado, pero sigue siendo alta, y los servicios públicos se mantienen con grandes deficiencias. Los trabajadores están en la calle exigiendo sus derechos, porque las mejoras que ven los inversores no la viven los venezolanos de a pie. En este contexto, el gobierno de Rodríguez actúa conforme a la lógica de Trump, cerrando negocios e inversiones petroleros con potencial multimillonario y garantizando un Estado de Derecho a las grandes compañías petroleras. Existe, pues, una diferencia en el acceso al Estado de Derecho en Venezuela. Un inversionista petrolero tiene muchas más certezas de lo que puede hacer o pasar y cuenta con garantías jurídicas para hacer sus negocios, mientras que los trabajadores, jubilados, empresarios locales afrontan la misma inseguridad jurídica y vulnerabilidad al atropello previo a la captura de Maduro. En estos meses no ha habido una sola reforma legislativa en favor de los obreros, emprendedores y empresarios. El CENIAT sigue siendo manejado por quienes lo han usado de manera extractiva. Los alcaldes siguen imponiendo tarifas abusivas por permisos a los comercios y cobro de servicios. Los funcionarios de los cuerpos de seguridad siguen impunes por las extorsiones cotidianas a los venezolanos que van en sus carros. Comentario último. La encuesta Latam Pulse Venezuela de abril de 2026 revela que una mayoría significativa de los encuestados percibe negativamente la situación económica de su familia, el país y el mercado laboral. En concreto, 57% evalúa negativamente la situación económica familiar, el 77% la del país y 76% la del mercado laboral. Al indagar sobre los principales problemas del país, la corrupción destaca como la principal preocupación, mencionada por el 53% de los encuestados. Le sigue la pobreza, el desempleo y la falta de oportunidades con 35% y el debilitamiento de la democracia con 32%.
A pesar de lo anterior, las expectativas de mejora siguen siendo relativamente altas. En esta misma encuesta, el 55% de los encuestados cree que la situación de su familia, el mercado laboral y Venezuela en general mejorará en los próximos 6 meses, es decir, de aquí a septiembre. Pero el panorama es algo más complejo. La encuesta nacional de condiciones de vida 2025, la famosa encuesta en COVID de la Universidad Católica Andrés Bello, muestra que el 55% de los venezolanos vive en una situación de pobreza multidimensional y la pobreza de ingreso en los hogares alcanza el 68,5%. De acuerdo con este estudio, hay una tendencia a la baja en la pobreza de ingreso que alcanzó su máximo en 2020 con el 92% de los hogares afectados durante la pandemia de COVID-2019. Se ha mantenido constante este nivel de pobreza y lo que indican los investigadores de la Universidad Católica Andrés Bello es que la hiperinflación fue lo que más contribuyó al empobrecimiento de los ingresos de los venezolanos. Después de la pandemia, se evidencia una mejoría en los niveles de pobreza, fluctuando alrededor del 80%, y el desmontaje progresivo de los sistemas de controles en el ámbito económico favoreció la disminución de la inflación. Ese cambio en un contexto de una variación positiva del PIB después de varios años de caída continua es lo que explica que la pobreza haya disminuido relativamente. No obstante, 68% de un país pobre de ingreso y 55% de un país con claros niveles de vulnerabilidad estructural no dan cuenta sino del caos que ocurrió durante el mandato de Maduro. Así las cosas. La frase de que Venezuela está mejor que antes es relativamente cierta, pero solo desde cierto punto de vista. Quienes están en el negocio petrolero lo ven de esta manera, pero no así la mayoría de la gente. También hay una mejora respecto a la pandemia y posiblemente el crecimiento de la economía siga teniendo una incidencia positiva en el ingreso de las familias venezolanas. Sin embargo, sin reformas estructurales en los servicios públicos, un combate frontal a la corrupción y la apertura a la participación de la ciudadanía genuina, el impacto positivo de la reactivación de la industria petrolera será limitado. El riesgo para las empresas que invierten en el país es que la brecha entre lo que obtienen por invertir en el país y las condiciones materiales de vida de la gente sea tan amplia que la genere molestia e indignación entre la ciudadanía venezolana. Consecuentemente, esto llevará a movilizaciones, también llevará a daño reputacional producto de hacer negocios en un contexto de precarización de la vida de las personas. Muchas gracias por estar allí. Esto ha sido Signa Política. Soy Juan Manuel Track. Muchas gracias. Al final de este podcast podrán conseguir una cronología de los eventos más importantes relacionados con este episodio. También los invito a compartir este contenido si les pareció útil y suscribirse a mi Substack juanmanueltrack.substack.com. Esto ha sido Signa Política. Gracias por estar ahí.